Bueno, eso desde el pacto histórico, Juan Pablo, pero yo quiero que saludemos desde la Alianza Verde al senador Ariel Ávila. ¿Qué opina frente a estas declaraciones del ministro de Defensa y un poco más allá de la situación de seguridad que se está presentando en el país? Bienvenido. Paola, Andrea y Juan Pablo, pues muy buenas tardes y muy amable por la invitación. Mira, Andrea, dos respuestas claras. Arauca es un departamento dominado, controlado por el ELN hace muchos años, pero en los últimos 3 años la situación ha sido dramática. Y esto que está pasando en un transporte de una sargento, pues eso es en lo que vive toda la población hace 3 años. Es imposible moverse, el ELN tiene extorsionado todo, hace retenes, y esto viene a comprobar lo que hace mucho tiempo muchos de nosotros estamos diciendo, es que eso es un paraestado lo que funciona en Arauca. Lo segundo, es desafortunado los comentarios del ministro, eso es totalmente reprochable, pero es cierto que en esa vía no se pueden mover militares, es decir, eso es cierto y hace muchos años pasa. Entonces, o se dedican a controlar la vía y garantizan la seguridad, o prestan los helicópteros para que la gente salga, porque es imposible. Por esa vía donde sucedió el tema, eso, el ELN diariamente puede salir 3 o 4 veces a la carretera. Entonces, pues esto lo que demuestra es el paraestado que está allá. Frente a lo del Catatumbo, es igual, el ELN hace 5 años le ganó una guerra a los Pelusos o al EPN, eh, a lo de Megateo, ese famoso que cayó hace unos años, y es igual, exactamente igual. Todas las obras pagan extorsión, nadie se puede mover. Eso va a ser muy difícil hacer campaña política ya si no se consolida el cese al fuego. Eso es lo que se vive hace 3, 4 años allá en el Catatumbo también. Senador, pero listo, usted nos dice, en Arauca esto es bien sabido, desde hace 3 años ha venido una degradación de la situación, lo del norte de Santander es cierto, pero hemos escuchado en los últimos días y en las últimas semanas a varios gobernadores de zonas en donde esto parecía que ya hubiera cesado. Se me viene a la cabeza el gobernador del departamento del Meta, pero también piensa uno en la zona del sur de Bolívar, los Montes de María, pero también piensa uno lo que hemos visto, por ejemplo, en las carreteras de Boyacá, en donde han aparecido algunas banderas del ELN, en fin, hay zonas en donde estos grupos al margen de la ley, bueno, perdóneme, se me olvidaba el Sumapaz, al sur de Bogotá, en estos grupos armados al margen de la ley han recuperado una presencia en territorios donde la habían perdido y por ende esto nos podría llevar a una conclusión, es que se está perdiendo control en zonas del país donde este se había recuperado en años anteriores. Mire, Juan Pablo, los datos que se manejan. Cuando terminó el proceso de paz con las FARC, había más o menos 80 municipios muy afectados por la guerra, es decir, de 900 que había hace 20 años bajamos a unos 80. Eso fue 2016-17. Cuando termina el gobierno Duque, esa cifra había aumentado más o menos a 272 municipios. Y hoy esa cifra está en 320. Es decir, ha habido una degradación constante o una pérdida de la seguridad constante de 1.122 municipios que tiene Colombia, más o menos unos 300, 320, tienen una O sea, afectación muy eh, fuerte por la es seguridad. decir, si ha habido una degradación, porque es que, senador, aquí hay quienes nos están viendo en el chat del YouTube Live y dicen que esto nos lo estamos inventando, que nosotros lo que queremos es atacar al gobierno. La realidad, y usted tiene unos datos además muy fiables, porque usted ha sido un investigador en el tema de seguridad y de grupos armados ilegales en el país, es que sí se está incrementando, si no el control, por lo menos la presencia de grupos armados ilegales en zonas del país donde estos ya no estaban. Eso es innegable, Juan Pablo, pues decir lo contrario sí es como intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Eso es, la degradación ha habido. El gobierno Duque fue un desastre en materia de seguridad y el gobierno Petro no ha cambiado eso. Digamos, no ha habido ningún cambio. Las fuerzas militares hace un mes lanzaron el plan Ayacucho, que yo estoy esperanzado en que comience a dar resultados, pero lo cierto es que no ha dado resultados y en este gobierno la seguridad ha seguido deteriorándose como venía. Eso es innegable, pero además, eso sí, negar eso es como tapar el sol con un dedo. Eso no es cierto. La política de seguridad no ha funcionado y yo creo que es ahí donde tenemos que mejorar sustancialmente. Y el deterioro se da. Ahora, ¿dónde está pasando ese deterioro? Que es como la pregunta subsiguiente que se hace. Hay 3 zonas que tienen un deterioro muy duro, que pues nosotros estamos muy preocupados. La zona de los llanos orientales, Putumayo, Caquetá, sur del Meta, ahí vemos un avance durísimo. Se está
dañando aún más de lo que ya está dañada la seguridad en todo el Pacífico, particularmente el Pacífico nariñense, caucano y la parte de la sierra. Ahí tenemos un deterioro durísimo y tenemos otro deterioro muy feo, muy complicado en Antioquia, es donde se está dando. Hay zonas como el Sumapaz donde hay panfletos y demás, pero realmente ahí no tenemos contingentes armados pesados, más allá de panfletos y demás, eso se puede controlar fácilmente, pero hay otras zonas que ya están salidas de control, que vamos a tardar meses en recuperar el control, es decir, eso no, los avances en seguridad no ocurren de la noche a la mañana, eso requieren una estrategia, hay zonas que se pueden controlar rápidamente, pero hay otras zonas que ya no, eso no va a ser fácil. Senador Ariel Ávila, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Una buena tarde. A ustedes, un abrazo.